Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar este acto aquí en Cigia 28. Es un centro cívico con el que tenemos pues una ya muy buena relación y gran amistad. La Asociación Eres de Cavite, que es en donde yo soy delegado en la Comunidad de Madrid. Lo primero que tendría que decir, es presentar, este acto está formado por dos ponencias, dos charlas, y al final haremos preguntas y respuestas. Precisamente como son dos charlas, he querido empezar pues, temprano, a las 7 en punto, porque pues más o menos cada uno vamos a estar con 45 o 50 minutos y vamos a intentar que sea más corto, pero bueno, esa es la idea. Estamos hablando del día 23 de abril. 23 de abril, como todos sabemos, es la efeméride, celebramos el Día del Idioma Español. Y también, por supuesto, cómo no, el Día del Libro. Lo hacemos la Asociación Eres de Cavite en toda España y en toda Hispanoamérica. Y vamos a empezar diciendo por qué idioma español. Y aquí pone 3 puntos que son la clave de todo lo que vamos a hablar. Es una lengua de futuro, tiene 11 siglos de herencia y legado, desde que era el castellano pasó a ser el idioma español universal, y es universal porque permitió la primera globalización. Me voy a poner las gafas porque no veo sin las gafas. ¿Y por qué el día 23? Pues que, como bien sabemos también, fallecieron el mismo día, el mismo año, estos dos grandes insignias buques insignias de la hispanidad. Cervantes Saavedra y Garcilaso de la Vega, Inca Garcilaso de la Vega. Este acto tiene 2 ponencias. Primero lo haré yo, muy rápidamente me presento. Soy Miguel Ernesto García Gutiérrez, peruano-español. Vine en el año 76 a España, así que llevo llevo 49 años en España. Hice toda mi vida aquí, me formé y hice familia primero en Barcelona y luego en Madrid mis últimos 35 años. Y soy licenciado en Ciencias Físicas y con un máster en Ingeniería Nuclear y siempre me he movido en temas de centrales nucleares a nivel de seguridad nuclear. Pero, pues como toda persona inquieta desde el punto del tema cultural, pues el humanismo y la hispanidad siempre me ha atraído. Y ese es el motivo que ahora, como estoy jubilado, pues me dedico mucho tiempo de mi vida a este tema, a la divulgación de la hispanidad. El señor segundo ponente, gran amigo de la Asociación Eres de Cavite, y yo puedo decir también que es gran amigo mío, es Luis Antequera. Y muy rápidamente digo quién es este señor Luis Antequera, escritor, periodista, hispanista y conferenciante, director del programa de radio Esto no es una semana cualquiera y antes de Iglesia Perseguida y Con otros ojos, fundador del Club de la Tertulia. Colaboración en varios medios, ha escrito más de 2.500, yo creo que ya son 3.000 artículos. Parece mentira, pero es verdad. 3.000 artículos en varios medios de comunicación, traductor de francés, 3 libros. Autor de 7 libros, creo que son 8 ya, ¿no? 10. Toma ya, estoy atrasado. 10. Y los más recientes son Historia desconocida del descubrimiento de América en busca de la nueva ruta de la seda, Crucifixión, Orígenes e Historia del suplicio que pues están aquí para comprarlos. Pasamos pues a la primera parte, que es la ponencia que yo voy a dar. Primero, hablar de las referencias. La información que voy a presentar está en todas estas webs, es decir, las he sacado de allí, de la Real Academia de España, del Instituto Cervantes, del Real Instituto Elcano, del Hispanic Council y de la Asociación Eres de Cavite, cuyas 2 ventanas de esa asociación son el Instituto Panhispánico del Español Global y Análisis de Prospectiva por un futuro de la hispanidad, por un cambio de paradigma. Lo primero, a continuación, pues, decir o español o castellano, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo en el mundo Hispanoamérica, a hablar de castellano. Bueno, pues evidentemente bien sabemos que el castellano fue el inicio en Castilla, pero evolucionó. Y evolucionó muchísimo con los 300, 400 años en Hispanoamérica.
Según la RAE, el español cuenta con más de 93.000 palabras y 19.000 de ellas son americanistas. Un ejemplo de ese uso de las palabras del americanismo es de nuestro gran novelista Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, que sus novelas pues tienen muchísimo peronismo. En algunos países de Hispanoamérica, como luego veremos, se usa el castellano, pero por razones culturales o por tradición, simplemente por eso. En cambio, en España tiene ya otro concepto. En las comunidades que usan las lenguas locales, y son las que más se afanan en llamarlo castellano, simplemente para decir que todos los demás idiomas cooficiales están al mismo nivel. Español es la palabra que se usa oficialmente en la ONU, en la RAE y en instituciones oficiales y tratados internacionales. Y termino diciendo pues que llamarle castellano al español en estos tiempos, salvo para temas muy específicos, es como llamar toscano al italiano. Decir también que el 23 de mayo del 2022 en la Comunidad de Madrid, es una anécdota interesante, se creó la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid y tuvieron a don Mario Vargas Llosa como presidente de honor y don Manuel Lucena como director de la cátedra. Pongo a Manuel Lucena también, que no es muy conocido quizás, porque también es uno de los grandes ponentes que tenemos en la Asociación Eres de Cavite, una persona que siendo director de la cátedra y de muchísimos otros cargos, no tiene ningún problema cuando con antelación y si esa agenda se puede, pues nos da alguna charla. En esta intervención del 23 de mayo, Mario Vargas Llosa dijo lo siguiente con respecto al español. Sin ninguna duda es una de las lenguas más vivas y más extendidas por el planeta, aunque es cada vez más importante y menos apoyada por los gobiernos que tienen el español como lengua oficial. Es una realidad. Y también dijo, es la primera vez en la que una institución oficial, hablando de la Comunidad de Madrid, apoya de manera tan clara y tan firme la expansión del español. Es la primera vez en la historia que un gobierno asume el apoyar en todos sus niveles la expansión de nuestro idioma. La Asociación Eres de Cavite hace el mismo objetivo, pero a nivel divulgativo, esta cátedra lo hace a nivel de investigación. Me voy a recrear un poquito en esta diapositiva. Aquí se encuentra toda la información más actualizada y completa de lo que es el español en el mundo. Está sacada del anuario del Instituto Cervantes de su último año. Bueno, son cerca de 600 millones los que hablan el español. Es más o menos el 7,5% de la población mundial. De ellos, 500 millones, y voy a hablar en números redondos sin entrar en detalles, 500 millones tienen el idioma español como nativo. 78 millones de usuarios en competencia limitada. 24 millones son aprendices de lengua española. Y es el español la segunda a nivel de lengua materna en el mundo, este idioma. Por lo tanto, estamos hablando de un idioma universal. A su vez, fuera de los países hispanos, hay cerca de 100 millones de habitantes que hablan el español. El 78% más del 78% de los aprendices de español se concentran en Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil, sobre todo en Estados Unidos, como luego hablaremos. En los países hispanohablantes, el 93,6% de media tienen el dominio nativo, el español, y el 92,2% de la población indígena puede comunicarse en español. Hablando de Estados Unidos, 63,7 millones de hispanos en Estados Unidos, de los cuales el 75% son capaces de mantener una conversación en español. El porcentaje de votantes hispanos en Estados Unidos es de 14,7 y unas pinceladas de otros temas relacionados con la lengua española. El español es la sexta lengua en producción editorial en el mundo, es decir, un 7% de los libros publicados. Es la segunda lengua más importante de producción cinematográfica. Es la tercera lengua receptora de traducciones y es la sexta lengua desde la que se realizan traducciones después de los otros idiomas como el inglés, francés y alemán. Esta tabla me dirijo simplemente para que vean en la parte rojas, es decir, la población en los 21 países que son hispanohablantes oficialmente.
Estos, primero México, 132 millones, luego Colombia, 52, España, 48, Argentina, 46, Perú, 35 y Venezuela, 30 más o menos. La suma de todos ellos está a la derecha, 483 millones. Pero la segunda columna te indica el grupo de dominio nativo del español. Pues está en la segunda columna del rojo al final, que es 452 millones. Es decir, el 93,63% de los que viven en el mundo hispano, de países hispanos, de los 21 países hispanos, hablan el español. A nivel de lenguas oficiales, ¿cuáles son las lenguas oficiales en estos 21 países? Nos basamos en su constitución. Lo que está en rojo, Argentina, Chile, México, Puerto Rico y Uruguay, no mencionan en su constitución ninguna lengua oficial. Es cosa curiosa, pero no mencionan en su constitución el idioma oficial en su lengua. En los que están en azul, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Guinea Ecuatorial, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela, es el español o castellano, como lo llaman en algunos países, y idiomas indígenas a nivel de todo el territorio o en las zonas donde ellos son preponderantes. Número de lenguas indígenas en países hispanohablantes. Pues me refiero a Venezuela 37, Perú 48, México 68 y Colombia 65. Grupos de lenguas indígenas. Curiosamente, a nivel de la historia de la evolución del tiempo, se habla de que había entre 1.500 y 2.000 lenguas indígenas en América antes de la llegada de los europeos. A finales del siglo XVIII, alrededor de 1.200, unas 800 lenguas a finales del XIX, 725 a finales del XX y 560 en la segunda década del siglo XXI. Van bajando, pero como decía otro informe, que es también de la UNESCO, decía que cada 2 semanas una lengua en el mundo va desapareciendo. Poblaciones indígenas en países hispanohablantes. El total está a la derecha en la primera columna, 55 millones de indígenas, de los cuales el 92,25 hablan el español. En cambio, el 7,75, que está en el centro de esa columna al final, pues no habla español. Esto nos da una visión de lo que es los sitios donde se habla en los grupos indígenas, en donde están metidos, que son normalmente en la selva amazónica y en los Andes, y por supuesto en España. Está allí. Voy muy rápido porque tengo muchas cosas que presentar y me gustaría que se queden simplemente con algunos datos que luego ya lo podemos hablar y retroceder. Número aproximado de estudiantes, 24 millones. Los más importantes, 8 millones en Estados Unidos. Luego bajan a la mitad a Brasil, luego Francia y Reino Unido. Población hispana hablante en países y territorios no hispánicos. Y aquí me quiero centrar en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un grupo de dominio nativo de casi 42 millones de habitantes que viven en Estados Unidos y tienen la lengua nativa el español. Y otros 15 millones que tienen lo conocen de manera limitada. Es decir, en total 57 millones. Luego viene la Unión Europea, muy pocos a nivel de dominio nativo, 1.200.000, pero 26 sí lo entienden. 57 millones. Pongo el de la derecha una tabla que he presentado anteriormente. Hablábamos que México tenía 132 millones en la población, pero la segunda columna te indica que tiene 124 de dominio nativo. Colombia tiene 51, España 46 y Argentina 46 también. Bueno, pues si hablamos, y luego ya viene Perú con 30, por lo tanto, si hablamos de lengua nativa, Estados Unidos estaría después de Argentina, por debajo de Argentina y por arriba del Perú. Pero si hablamos de idioma español que se hable y se entienda, Estados Unidos tiene 57 millones. Es decir, estaría después de México.
estos son los países que siguen teniendo, digamos, personas que hablan en la lengua. Me voy al final. 45 millones que están fuera del mundo hispano hablan, a nivel de territorio, hablan español. 100 millones entienden y hablan el español. Por eso hablamos de 500 millones bueno, a nivel global, ¿no? 500 millones tienen el idioma nativo del español y 600 millones lo hablan. Como hemos hablado de Estados Unidos, fíjense cómo ha evolucionado del 2010 al 2023. En el 2010 ahí se indica los estados que tienen un 10% más de un 10% de población hispana. Y en el 2023, fíjense cómo está. Se están juntando el occidente con el este con el oeste. De 2010 a 2021, la población hispano nacida en Estados Unidos creció un 10,7 millones de habitantes. Los 10 estados con más de 1 millón de habitantes, California 15 millones, Texas 11 millones. A la derecha, listado de 10 estados con más porcentaje de hispanos, casi el 50% en Nuevo México. En Texas el 39%, en California el 39%, en Arizona 31,5%. Es brutal, es decir, es muchísimo. Número aproximado de hablantes en el mundo por lengua materna o nativa, junto a porcentaje de población mundial y hablante de lengua nativa y segunda. Esto es interesante mirarlo. El chino mandarín tiene 940 millones de lengua nativa, que es un 11% de la población mundial, pero 1.138.000 lengua nativa y como segunda lengua. El español, 485 millones, un 6%, pero 559 lo hablan. Esta información la tengo en una figura. Se ve mejor aquí, y aquí se va a entender lo que quiero decir. España tiene 485 millones lengua nativa y 560 lengua nativa y segunda lengua. Es decir, solamente unos 70, 80 millones más. Fíjense el inglés. Son solo 380 y pasan a 1.450.000. Perdón, a 1.456 millones. Es tremendo lo que hablan el inglés con respecto a los que son nativos inglés. Ese es el mensaje. Pero no solo sucede en el idioma inglés, sucede en francés, sucede hasta en ruso y en el hindi. El español parece ser que dicen 500 millones y 600. Uy, qué bien, 100 millones más. Pues no, porque el francés solo tiene 80 millones nativos y 300 lo hablan. Es decir, 220 millones más. Es interesante, es decir, podemos expandirnos mucho más. Ese es el mensaje. A nivel de peso económico, voy a ir muy rápido, los habitantes del español tienen un poder de compra alrededor del 9% del Producto Interior Bruto. En los países de habla hispana, es decir, los 21 países de habla hispana, el 7% del Producto Interior Bruto. Si la comunidad hispana de los Estados Unidos fuera un país independiente, su economía sería la octava más grande del mundo. El español es el segundo idioma más relevante en el sector del turismo idiomático. Y ahora, lo que les he dado es la situación del idioma español en el mundo. Ahora vamos a hablar de los problemas, de las cosas buenas que tiene y lo que se podría hacer, que es la segunda parte de esta ponencia. Primero, decirles que el principal elemento intangible que ejerce de cohesión a la comunidad hispana es el idioma español. Porque no solamente es un medio de comunicación, es un vehículo de identidad cultural, historia y valores compartidos. Compartimos literatura, música, cine, tradiciones, el entendimiento y colaboración internacional, fomentar el sentido de pertenencia a una comunidad global, transmitir valores, creencias y cosmovisiones. Esa es la realidad. Y esto es lo más importante también. El español hoy es una lengua americana de origen ibérico. Miguel, no te pases. No, es que el 92% de la población, de los habitantes que hablan el español se encuentra en América. El 8%, 7% está en España, 40 millones. Y si estamos hablando de que son 500 millones,
pues es más o menos el 8%. La Asociación Héroes de Cavite, separado de la divulgación, como estamos haciendo ahora, de la historia, en este caso del idioma español, tiene también líneas estratégicas que se abren a muchas otras áreas en las cuales nos desarrollamos, como por ejemplo asociaciones filiales en el mundo, acuerdos empresariales y culturales, cada uno de ellos se despliegan en distintos trabajos, iniciativas solidarias. Y hablando de observatorios, tenemos el Instituto Panhispánico del Español Global, que es el que quiero hablar ahora. Y también a nivel de grupos de trabajo específicos hay un grupo que es la utilización de la inteligencia artificial y herramientas de gestión empresarial al estudio prospectivo de la hispanidad. De esos dos temas voy a utilizarlo para hablar un poco del futuro del idioma español. Hablando del Instituto Panhispánico del Español Global, por cierto, toda esta información está en la red, lo que voy a presentar, y se puede mirar en la web de la Asociación Héroes de Cavite. El Instituto Panhispánico del Español Global, el observatorio, como su nombre lo indica, se trata de seguir cómo van los problemas que tiene el idioma español para expandirse o por qué se está debilitando. Entonces, de las cosas que salen de ella, nos encontramos que uno de los grandes problemas que tenemos y que debemos atacar es la expansión del español. ¿En qué países? Brasil, Estados Unidos, en Europa, en Filipinas, en China y en Guinea Ecuatorial. Y aquí voy a sacar un vídeo, voy a presentar un vídeo de 4 minutos del señor Carlos Leáñez, que es un filólogo que es un gran interesado por la lucha por la hispanidad y la lengua española, que va a explicar el tema de la expansión del español y que, por supuesto, pertenece a este grupo que he hablado del panhispánico. Voy a salir de aquí y muy rápidamente me vengo. Vamos a ver otro tema rápido porque estamos hablando de español global. Bueno, otro tema de español global son básicamente puntos neurálgicos de expansión del español, de expansión natural del español. Brasil, Estados Unidos, Europa, el reverdecer del español en Filipinas, el ofrecerle a China el español como lengua indoeuropea para que China lo use como lengua de diplomacia cuando va más allá de Asia, porque China necesita eso. Y por supuesto, el apuntalar la condición de lengua oficial verdadera del español en Guinea Ecuatorial, que es nuestro exiguo residuo hispanohablante en África. Ahora, voy a ir muy rápido en esto. Brasil es absolutamente neurálgico. Con el portugués se puede dar incluso un proceso de convergencia lingüística. Los esfuerzos en torno a Brasil deben ser hechos no solo por España, sino por todos los países hispanoamericanos. Lo que pasa es que la indolencia que hay en Sudamérica con respecto a la difusión del español es absolutamente increíble y solo atribuible a los relatos antihispánicos que tenemos introyectados. Entonces terminamos por no enorgullecernos de nuestra lengua y en definitiva no coadyuvamos a la conquista de Brasil. El presidente Cardoso, que fue un señor que fue presidente de Brasil hace como 20 años, decía: Brasil limita al este con el Océano Atlántico y por todos los otros puntos cardinales con el español. ¿Cómo es posible que los suramericanos no nos aprovechemos de eso? Yo le sugiero a España, que es el país que más recursos tiene, evidentemente por el momento, que la próxima vez que acometa esta tarea, amarre a los embajadores suramericanos bien amarrados, a ver si también se meten en el asunto, porque es increíble la negligencia y la dejadez hispanoamericana con respecto a estos temas. Y es decir, nosotros tenemos, a mí en este tema realmente me irritó cómo la gente se indignó con Francia, pero por Dios, indignémonos con nosotros. Francia está haciendo bien sus cosas con convicción y con recursos y con una diplomacia cultural eficiente y profesional, y nosotros a la loca y de manera fragmentaria. Entonces, por Dios, miren,
olvídense de Francia. Vamos a mirarnos el ombligo y vamos a ver qué podemos hacer. Y es mucho lo que podemos hacer. Entonces, Brasil, Estados Unidos, evidentemente Estados Unidos puede ser un país bicultural y bilingüe y puede tender hacia eso. Y eso es para mí irreversible, pero para eso, evidentemente, tienen que haberse mitigado los relatos inhabilitantes que nos lastran, porque los mexicanos llegan, que son el grueso de la población hispanohablante en Estados Unidos, llegan llenos de complejos y mirando bajito y caminando pasito. Entonces, oye, si hubiese otra visión de los ancestros y de la herencia, y si hubiese orgullo, las actitudes cambiarían. Las actitudes cambiarían. Y entre otras cosas se darían cuenta de que en medio de Estados Unidos era hispano y podría volver a hacerlo. Pero bueno, allí por supuesto, el país más responsable de eso, así como Brasil, los responsables son España y los países suramericanos, y debería ser al revés, Suramérica con ayuda de España, pero bueno, las cosas son como son. En el caso de Estados Unidos, el responsable número uno es México. ¿Y qué hace México? Prácticamente nada, porque México está absolutamente sumergido en el esquema negro legendario. Entonces le cuesta comenzar a promover el español, porque el español es España y España es el horror, el trazo, la abyección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces resulta muy complicado, ¿no? El que México asuma su rol de abanderado. El día que México despierte. Lo que Francia hacía su papel, porque como muchos de vosotros ya deben saber, hace poco se planteó el gobierno brasilero el de hacer, el de poner como idioma en los colegios el español, como era lo lógico. Como ha dicho anteriormente, están en todos los países de alrededor, son españoles, la lengua española. Y entonces, pues no solamente los franceses, los ingleses, etcétera, las embajadas, las fuerzas de presión geopolíticas, pues hicieron que se retracten del tema. Y aquí el gobierno español pues está en otra onda, ¿no? Lo que están ahora es que se ponga el catalán a nivel europeo y les importa un comino este tipo de cosas. Bien, vamos a continuar. Había dicho que habían dos cosas dentro de las estrategias de Cavite, de la Asociación Eres de Cavite. Una es el panhispanismo global, que tenemos a Carlos Leaña como nuestro puntero. Y luego hay un grupo de trabajo que es la inteligencia artificial y herramientas de gestión empresarial para el estudio prospectivo de la hispanidad. Se hizo, el año pasado empezaron a trabajar con ello y se hizo un estudio utilizando chatbox para ver si unidos, como países, los 21 países unidos, qué capacidad geoestratégica, cultural, política, económica tiene. ¿Perdón? Bien, este estudio, que fue un análisis prospectivo, es decir, con visión para el futuro, se utilizaron varios chatbots, como he dicho, cuatro que ahora también han metido al chino. Se desarrollaron una metodología partiendo de supuestos generales y avanzando hacia escenarios más específicos. Se observó que la comunidad hispana pues, estaba entre la tercera y cuarta potencia mundial, si se uniese como la Comunidad Europea, vamos. Y eso generó un manifiesto que en octubre del año pasado se presentó en Cartagena, que es el sitio donde nosotros en octubre cada año hacemos una jornada de la hispanidad. Y este manifiesto, solo quiero resaltar la potencia económica y cultural que tiene el manifiesto. Y ese manifiesto hemos hecho una copia para cada uno de vosotros, que una compañera va a repartir para que lo puedan llevar a casa y leerlo tranquilamente. Y si les interesa, poderse inscribir, es decir, que estén apoyando este manifiesto en la web que tenemos. Entre las cosas importantes que dice lo siguiente: este bloque se puede convertir en uno de los principales bloques del siglo XXI a la altura de potencias como China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, con una extensión de 12,5 millones de kilómetros cuadrados, con una población de más de 580 millones de personas, con un Producto Interior Bruto de 5 billones de dólares,
lo que refleja un poder económico enorme. En cuanto a riqueza material, recursos minerales como el cobre, el litio, el coltán, que sirve para componentes electrónicos y tecnologías limpias. Con respecto a biología, a la diversidad biológica, tenemos todo el Amazonas, la selva tropical más grande del mundo. Bueno, no todo, porque Brasil pertenece a la otra parte. La innovación tecnológica, empresas están en vanguardia en sectores de telecomunicación y la biotecnología, en producción agrícola, café, el plátano, el cacao. Uniendo, podríamos fortalecer la posición en el mercado global de estos productos. A nivel de patrimonio cultural, 175 sitios declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO, 24 premios Nobel. A nivel de influencia lingüística ya lo hemos hablado. A nivel de deportes, por ejemplo, tenemos 6 copas mundiales, 150 medallas de oros olímpicos, 62 títulos de Gran Slam. Es decir, unidos podríamos ser muy, pero muy fuertes. Unidos no significa que políticamente... Lo más lógico sería empezar como la Unión Europea. Por intereses económicos hicieron el acero y luego pasamos a ser lo que somos ahora, dentro de lo que es la Comunidad Europea. El principal mensaje de este manifiesto es que unidos en el futuro tendríamos un triple cambio de paradigma para poder conseguirlo, y ese triple cambio de paradigma es enfocarnos en el potencial que nos ofrece un futuro unidos, establecer estrechas líneas de colaboración entre nosotros y contraponer discursos de división con narrativas de hermanamiento. Porque a veces, cuando hablamos con los colombianos o los venezolanos, a quienes ellos tienen a Simón Bolívar, por ejemplo, como su máximo exponente, pues no llegamos a acuerdos, pero siempre va a suceder muchas cosas de estas, también con Perú, etcétera. Lo importante es mirar la visión hacia el futuro, y ese es el mensaje que tiene este trabajo realizado. Pero este trabajo se complementa utilizando herramientas de gestión empresarial. Y estas herramientas de gestión empresarial, como son estudios prospectivos, lo hemos aplicado a estudios prospectivos de la hispanidad. Y esta herramienta se llaman DAFO y CAME. Dentro del mundo de la empresa, el DAFO te indica las debilidades, identifica los factores internos y externos que pueden afectar a una empresa, en este caso a la Hispanidad Unida, y el CAME define acciones en base a esos factores internos y externos para poder desarrollar y eliminar o aumentar lo que sea positivo o negativo. Bien. Dentro de los trabajos que se están haciendo con el DAFO, con lo que acabo de decir, es decir, con el estudio de los factores internos y externos que puede tener la hispanidad, nos encontramos 4 puntos neurálgicos a nivel de idioma español, que son la expansión del idioma español, que ya hemos hablado, el ciberespacio, la lucha cultural y la inteligencia artificial. Y ahora, nuevamente, voy a dar paso al ciberespacio, hablando de ciberespacio, a nuestro compañero, Carlos Leáñez, que lo explica muy bien. Actualmente, el español está viviendo una oportunidad extraordinaria. Los hispanos estamos ante una ecuación de poder absolutamente realizada, pero que no ha terminado de desplegar su potencial, de nuevo, por los relatos inhabilitantes que tenemos introyectados. ¿A qué me refiero? La ecuación, el trinomio de poder esencial, uno de los trinomios de poder, es gran masa poblacional, gran lengua vehicular, convergiendo en un territorio. Ejemplo de esto, los Estados Unidos. Gran masa territorial, gran masa poblacional en un territorio y con una gran lengua que es el inglés. Nosotros estábamos separados en 21 entidades políticas y actualmente continuamos separados en 21 entidades políticas, pero ha irrumpido el factor ciberespacial. El factor ciberespacial está haciendo que las fronteras existentes, físicas, jurídicas, etcétera, estén saltando. Los hispanohablantes estamos intercambiando entre nosotros de manera inédita y de una manera que todavía no ha sido absolutamente adecuadamente mensurada.
¿Qué pasa con los hispanohablantes y con esa cantidad de intercambios? Que eso está generando y va a generar cada vez más una demanda de institucionalidad panhispánica, pero orgánica, porque va a surgir de intercambios reales. Fíjense ustedes, yo nada más tengo aquí desplegado ante mí la pantalla en la que estoy hablando y tengo desplegadas las personas que tienen cámara. Bueno, veo un mexicano, españoles, peruanos, venezolanos, etcétera. Es decir, la panhispanidad es una realidad absolutamente palpable. Esta realidad, sin embargo, no ha conseguido su correlato de poder, porque a pesar de que nosotros estamos intercambiando y teniendo una cantidad de factores a nuestro favor, no nos damos cuenta de que podemos hacer cosas juntos, podemos hacer cosas grandes. Nosotros estamos presos de una miopía nacional. Nosotros creemos que nuestros países son nuestro destino político y no, nuestros países son fragmentos y nuestro destino político está en una unidad que es más grande que nuestros países. Porque en la medida en que nosotros no forjemos esa unidad que es más grande que la de nuestros países, sencillamente somos naciones esencialmente inviables y con una capacidad de defenderse a sí misma bastante escasa. No me voy a extender porque ya he sobrepasado mis minutos, pero solo quiero decirles que en la red nuestra presencia es la tercera en el mundo y tenemos allí todo lo necesario para interactuar de manera absolutamente fluida en el ciberespacio. El 70% de los hispanohablantes tiene acceso a Internet y lo usa en promedio 7 horas por día. Esto quiere decir que el ciberespacio es una realidad absolutamente palpable, absolutamente en curso y que a partir de allí podemos generar algo en una especie de lo que yo llamo ciberplaza mayor, manifestaciones para pedir las cosas que sean importantes para nosotros y lograrlas, como en una ocasión se logró el que la ñ permaneciera en los teclados de los ordenadores a pesar de que los tecnócratas querían sacarla. Sí, la lucha cultural, la balcanización del mundo hispano y el separatismo en España. Pero meterme ahora es complicado. Vamos a ver, no es que sea complicado, es un problema de tiempo. Ya estamos por el límite. Lo que voy a hacer ahora es presentar el último tema, que es la inteligencia artificial, que me interesa mucho que lo escuchéis, también de Carlos Leáñez. Y ya con eso voy a terminar y pasar a Luis Antequera. El despliegue de la inteligencia artificial, que en mi concepto es lo más importante que está ocurriendo a nivel geopolítico, a nivel mundial y a nivel geolingüístico, sin la menor duda. ¿A qué me refiero yo con esto? Las lenguas, y todas las lenguas del mundo, y particularmente las más importantes, entre las cuales se halla el español, están siendo masivamente digitalizadas. Al ser digitalizadas, entran en un procesamiento natural del lenguaje, del lenguaje natural. Al entrar en este procesamiento, entran en los mecanismos de la inteligencia artificial y todo eso comienza a generar un flujo de datos que puede generar patrones que enriquezcan o empobrezcan la lengua. Este tema que es tan central, está siendo controlado actualmente solo por las 6 grandes empresas. Básicamente, lo esencial de todo esto está siendo controlado por 6 grandes empresas estadounidenses: Google, Microsoft, Meta, OpenAI, etcétera. Son 6. Entre las 6 invirtieron el año pasado en estos temas 140.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que nosotros, el futuro de nuestra lengua hoy, básicamente depende de la administración benevolente que tengan esas empresas en cuanto a que estemos al día, nuestras lenguas estén al día desde el punto de vista tecnológico y que ellos no estén generando algoritmos que degraden patrones lingüísticos o nos encojan cognitivamente. Este es un tema
absolutamente neurálgico y nadie lo está viendo. Nadie lo está viendo. ¿Cómo se negocia? Entonces, fíjense, por ejemplo, este es otro tema porque es el Instituto Panhispánico Global, ¿no? Entonces, este es un tema que solo se puede tratar a nivel panhispánico. Es decir, que haya, más allá de la asociación de la lengua, de las academias de la lengua española que tratan de lengua, ortografía y diccionario, que haya otras que se ocupen de las terminologías técnicas y que haya otras que se ocupen, también panhispánicas, que se ocupen de la instancia del español como lengua de inteligencia artificial, como lengua que está siendo digitalizada. El español, digamos, es un botín de 500 millones de consumidores que estas 6 grandes empresas quieren apropiarse. Y está bien que lo hagan porque también a nosotros nos conviene estar presentes en esa tecnología. Pero tenemos que buscar una manera de negociar con ellas y eso solo puede ser hecho a nivel panhispánico, el que esos flujos de datos no van a terminar en una degradación de nuestra lengua. Entonces, y me refiero, y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se puede hacer eso? Muy sencillo. Nosotros detectamos que hay una voluntad de degradación de la lengua española, cosa que actualmente yo no creo que ocurra. Actualmente esto es una cosa absolutamente de mercado y ganar dinero, etcétera. Pero podría ocurrir que hubiese una voluntad de estreñimiento cognitivo. Bueno, allí sencillamente, si nosotros estamos trabajando unidos, nosotros sencillamente podemos bloquear el acceso de Google a nuestros países, por ejemplo, o podemos bloquear el acceso de Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este tema que es neurálgico, es un tema que se puede tratar de manera panhispánica con todas las oportunidades de lograr los objetivos porque esas empresas no se van a exponer a perder un mercado de 500 millones de personas. Como veis, el tema tiene bastante por hablar a nivel del futuro de la hispanidad. Aquí el señor Carlos Leáñez nos ha comentado el tema de la inteligencia artificial y en eso estamos también trabajando en la Asociación Eres de Cavite con este observatorio que hemos hablado. Y ahora, como broche de oro, pasamos al segundo ponente que sí va a hablar de historia, sí va a hablar de la lengua a nivel de historia. Muchas gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Broche de oro el que me precede. Bueno, vamos a ver. Yo preferiría hablar sin tener que coger el micrófono con la mano. Entonces, lo que les pregunto a ustedes es si de esta manera me escuchan ustedes bien. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Así? ¿De esta manera? ¿Sí? Ah, mira, sí, esto puede funcionar muy bien. Está funcionando, ya está, listo. Yo creo que fenómeno. Bien, ¿no? Bueno, pues nada, un placer. De verdad que ha sido impresionante escuchar todos estos datos que nos ha aportado Miguel y que nos dan cuenta de la potencialidad, de las capacidades que tiene esta lengua española. He oído también con mucha atención a Carlos Leáñez y evidentemente si algo falla aquí, como en todas las realizaciones que podemos hacer desde el hispanismo, pues no es ni más ni menos que ese sentido tan pobre que tenemos todos los hispanos en este lado del Atlántico, en aquel lado del Pacífico, sobre nuestra propia identidad. Esta es la pura realidad. Tenemos unos instrumentos fantásticos, tenemos un armamento sensacional, no lo queremos utilizar, nos da como vergüenza utilizarlos, nos da vergüenza decir que somos españoles, nos da vergüenza decir que somos hispanos, nos da vergüenza hablar español en lugares donde no estamos llamados a entendernos en español. Todo esto lo tendremos que superar algún día y el día que lo superemos nos daremos cuenta que tenemos en nuestras manos un instrumento fenomenal que nos permite alcanzar cotas absolutamente inimaginables, que son españolas, pero que no tienen la importancia de la lengua que damos en llamar español. Miren ustedes, Día del Libro. Hoy estamos celebrando el Día del Libro, 23 de abril, donde se produce una triple paradoja que es absolutamente mágica. Es decir, el 23 de abril de 1616 se produce la muerte de 3 de los, digamos, 10 literatos
más importantes de toda la historia de la humanidad, o incluso de los 5, nada menos que Miguel de Cervantes, el autor de esa novela fantástica que es Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Shakespeare, autor de tantas obras de la dramaturgia inglesa y mundial, y otro menos conocido, pero no por ello menos importante, que es el Inca Garcilaso de la Vega, considerado el padre de la literatura hispanoamericana. Es decir, si la literatura hispanoamericana, con tantos premios Nobel como ha recibido al día de hoy, tiene un padre, ese padre no es otro que el Inca Garcilaso de la Vega. Y no porque yo lo diga, es así generalmente reconocido. Por esta razón, por esta triple coincidencia, se declara el Día del Libro, tal día como hoy, y finalmente nosotros declaramos también que es el Día del Idioma Español. Pues bien, es una casualidad a la que el único autor no hispánico de esta tríada se acoge de manera tangencial, caprichosa y prácticamente fabricada, porque William Shakespeare no murió el 23 de abril de 1616. William Shakespeare murió el 6 de mayo de 1616. Es el 23 de abril de 1616 en el calendario juliano, que todavía estaba vigente en Inglaterra. Y esto nos lleva a una nueva paradoja y a una nueva visión de cómo por entonces España, lo hispánico, iba muy por delante del resto del mundo, y estamos hablando pues, de los siglos XVII y XVIII, como vamos a tener ocasión de ver. Estos dos autores españoles mueren el 23 de abril de 1616 del calendario gregoriano, que es el calendario perfecto, el que se acomoda perfectamente, y así será por los siglos de los siglos, mientras las leyes del universo no cambien, al calendario solar. Es un calendario matemático pensado para que al final de los tiempos, cuando quiera que estos se produzcan, los años legales sigan correspondiéndose con perfección con los años solares. No vale decir lo mismo del calendario juliano. El calendario juliano, que estuvo vigente en España hasta 1582 y en el mundo británico hasta 1756, prácticamente 2 siglos después, este calendario juliano contenía un error en su esencia. Fue un verdadero hallazgo conseguirlo. Se consigue en el año 46 a.C. por un astrólogo de Julio César, que es el que da el nombre al calendario, llamado Sosígenes, que consigue calcular perfectamente, y no era poco logro, estamos hablando del año 46 a.C., que el año solar dura 365 días y un cuarto de día más, con lo cual bastaba con añadir cada 4 años un día más al calendario para que se produjera un cierto ajuste entre el año legal, que regía la vida humana, y el año solar, que regía la vida de la naturaleza. Lo que no pudo hacer Sosígenes en el año 46 a.C. es calcular que además de ese cuarto de día se producía un desfase de unos minutos, que para el año 1582 ha dado lugar en el calendario a un desfase de 10 días. Por lo tanto, en 1582 el calendario legal está desfasado 10 días respecto del calendario juliano. El hallazgo de este pequeño error lo van a hacer astrónomos españoles de la Universidad de Salamanca, que vienen advirtiendo del tema desde el año 1515, hasta que en el año 1582 el Papa Gregorio XIII finalmente accede a realizar el ajuste correspondiente en el año legal, de forma tal que al 4 de octubre de 1582 siga el 15 de octubre de 1582. Quiere decirse que ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 11, ni el 12, ni el 13 de octubre del año 1582 no existieron en la historia. Nada pasó en esos días. Esto se descubre gracias a astrónomos españoles de la Universidad de Salamanca. Puede parecer un descubrimiento baladí, es de la máxima importancia.
No solo esto, sino que una vez que el Papa Gregorio XIII determina que se cambie el año juliano por el gregoriano porque es perfecto y sirve ya para regir la historia universal, todo lo que nos quede de ella, el primer país del mundo que se va a acoger a ese nuevo calendario va a ser España. Y como España entonces era medio mundo, vale decir que medio mundo se acogió al calendario gregoriano emitido, puesto en vigor el 15 de octubre de 1582. Los ingleses no dieron este paso adelante, solo lo darán 2 siglos después. Y eso nos lleva a la paradoja de que hoy estemos celebrando el Día del Libro como si fuera el Día de Shakespeare, pero no es el Día de Shakespeare, porque el Día de Shakespeare será, en términos gregorianos, vale decir, en términos universales, en términos geográficamente y astronómicamente perfectos, será el 6 de mayo de 1582. Si nos queda en la perfección de la fecha, en cambio, los otros 2 autores que celebramos, que no son otros que Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, hecho este pequeño prolegómeno que creo que era de interés conocerlo, es decir, es que una vez más se demuestra cómo hasta el siglo XIX la vanguardia es España. Lo es a todos los niveles, lo es al nivel geográfico, lo es al nivel político, lo es al nivel intelectual, lo es al nivel artístico, lo es al nivel geográfico, astronómico. Empezar una charla relativa, como es lo que tengo yo que hacer en estos momentos, a Antonio de Nebrija, me lleva a un año crucial de esa historia de España. Hay 2 años cruciales en la historia de España. De uno vamos a hablar hoy, del otro no. Uno es 1492, el otro es 1513. Vamos a hablar del año 1492, que es al que necesariamente nos lleva la obra de Antonio de Nebrija. 1492 es el año en que se gesta España, en que España es parida, digamos, de alguna manera. Ya tenemos una unidad de reinos en aquel momento, el reino castellano, el reino aragonés, producido gracias al matrimonio del rey de Aragón, Fernando de Aragón, y la reina de Castilla, Isabel, en torno al año 1467-68, ahí se casan, ya tenemos una unión de reinos, pero en 1492 se van a producir una serie de hechos que son los que efectivamente certifican de manera definitiva lo que es el nacimiento de España. El primero de ellos es, pues si quieren ustedes, el más difícil de explicar. Es la expulsión de los judíos. Una expulsión de una comunidad que forman en España, en esto hay como un acuerdo, 300.000 personas. Se sabe bastante bien que la comunidad judía del año 1492 en España tiene que ascender a algo así como 300.000 efectivos. En lo que no existe el menor acuerdo es sobre el número de esos judíos que van a ser expulsados de España. Desde los 20.000 que maneja Julio Valdeón hasta los 200.000 que manejan otros historiadores como Josep Pérez o como Loeb y tantos otros. Desde los 20.000 hasta los 200.000. Esto lo que indica es que no se tiene ni la menor idea del número de judíos que abandonó España. Hay cosas importantes, sin embargo, que hay que decir sobre esta expulsión de judíos. Expulsión, solemos equivocarnos sobre este tema, expulsión no es lo mismo que exterminio. Exterminio de judíos se ha producido muchas veces en Europa, y no solo en el siglo XX, en el entorno de los años 40 y 50, como acostumbramos a pensar, sino mucho antes también. Exterminio de judíos hubo, por ejemplo, en Estrasburgo, en el año 1349, cuando en una sola noche se quema toda la judería con todos los judíos dentro. Esto es exterminio de judíos. Esto es acabar con los judíos, con la comunidad judía, por desaparición completa. Expulsión es otra cosa. Lo de España fue una expulsión en la que se dio a los judíos varias oportunidades. Primero, la de convertirse. Segundo, la de irse. Es decir, se dieron oportunidades. No fue un exterminio. No fue, ojo, esto también es importante decirlo, no fue una cuestión racista. No se le dijo a ningún judío que por su raza no se podía quedar en España. Eso no lo manejó nadie. Fue una cuestión estrictamente religiosa. Se pidió a los judíos que se convirtieran. Si se convertían, se podían quedar. Si no, tenían que marchar. No fue un exterminio, no fue una cuestión racista. Sí lo fue en Estrasburgo, sí lo fue en Alemania, en la primera mitad
del siglo XX. No lo fue en España. Casi todos los que tenemos aquí, los que estamos aquí, tenemos algún ascendiente judío, porque muchos se quedaron, muchos, y además por una serie de cosas en las que no me voy a adentrar ahora, yo tengo la impresión de que se quedó bastante más de la mitad de aquella comunidad judía en España. Y lo que no es menos importante, es decir, se les echa por una cuestión religiosa, porque la religión entonces es aquel acuerdo que tienen que tener todas las sociedades europeas para poder constituirse en sociedad. Solo muy poquito después, apenas medio siglo después, 75 años después, aparecerá ese principio que en Europa le tocará aplicar precisamente a un emperador español, que no es otro que Fernando I, nacido en Alcalá de Henares, del cuius rex eius religio, de cada rey su religión, que se aplicó preferentemente al tema del catolicismo y el protestantismo, pero también a cualquier otra religión imperante en cada reino. En cada reino la religión del rey era necesariamente la religión de los súbditos. Esto era el principio que hacía entonces posible la existencia y estabilidad de las sociedades. Por compararlo con algo que al día de hoy podamos entender, sería similar a ese concepto que tenemos hoy día en casi todos los países del mundo, de que tenemos que vivir en una sociedad democrática. Si la sociedad no es democrática, no es homologable, no es aceptable en la sociedad internacional. Nos puede parecer extraño ese principio democrático que hoy aceptamos todos como aquel que nos ensambla, que nos convierte en sociedad. Entonces lo operaba la religión y era necesario para todos los reinos buscar una unidad en la religión. Por si todo esto fuera poco, y vamos a también ir rompiendo algunos lugares comunes que existen en la mentalidad de historiadores y de personas en la calle, el hecho de expulsar a los judíos no fue tanto una voluntad de tipo político en las jerarquías de aquellas sociedades, sino todo lo contrario, fue la voluntad del sacrosanto pueblo. Ese sacrosanto pueblo que puede votar lo que quiera, pero que nunca se equivoca. Vote lo que vote y salga el resultado que salga. Al día siguiente todos los medios de prensa van a decir: el pueblo ha hablado, el pueblo nunca se equivoca. Ese pueblo que nunca se equivoca es el que quiso expulsar a los judíos. En España los reyes católicos no tenían la menor voluntad de expulsar a los judíos. Se contaban entre sus mejores súbditos. Trabajaron todo lo que pudieron trabajar por su conversión para que se pudieran quedar en España, hasta punto tal que cuando algunos de los elementos más importantes de aquella sociedad judía decidía convertirse, como es el caso, por ejemplo, de uno de los grandes líderes llamado Abravanel, los reyes fueron los padrinos de bautismo del judío Abravanel. Bueno, esta es la primera de las cuestiones que yo quería decirles del año 1492. La segunda, evidentemente, es el final de la Reconquista. Por cierto, no equivoquemos el final de la Reconquista con la unidad de España, como acostumbramos a hacer con cierta frecuencia. La unidad de España se consumará más bien, no definitivamente, pero más bien en el año 1513, ese otro año del que les he hablado a ustedes. En 1492 todavía no estamos hablando ni siquiera de la unidad de esa España pequeña y reducida europea que conocemos al día de hoy, ni siquiera. Estamos hablando simplemente del final de la Reconquista. Un final de la Reconquista que fue bien diferente a lo que tendemos a imaginar. La entrada en Granada por parte de los reyes católicos es una de las entradas militares más limpias que se produce en la historia de la humanidad. No se mató a nadie. Todo un ejército castellano-aragonés entra en Granada sin necesidad de matar a un solo súbdito granadino. No se le quitó a nadie una sola propiedad. No se obligó en aquel momento, con posterioridad sí ocurriría, no se obligó a nadie a convertirse. Por no expulsarse de Granada, no se expulsó ni siquiera a su rey. El famoso rey Boabdil, que supuestamente sale de Granada llorando mientras su madre Aisha le dice: no llores como mujer lo que como hombre no has sabido defender. Mentira, esa escena no ocurrió. Sabemos de dónde proviene, pero no ocurrió.
Proviene de una obra del año 1798, elaborada por el padre Echevarría, y llamada Paseos por Granada. No fue real. Boabdil se quedó en España. A Boabdil se le dio un señorío en las Alpujarras para que siguiera gobernando parte de aquel reino. Lo que pasó es que estaba profundamente enamorado de su mujer, Moraima, y cuando ésta un año después murió, pues él decidió exiliarse, abandonar España, cruzar el estrecho de Gibraltar, venderle a los reyes católicos aquel señorío que los reyes católicos le habían donado gratuitamente y con ese dinero establecerse en Marrakech. Esta conquista de Granada tan limpia, tan impecable, que implicó en la que no se produjo ni botín, por cierto. El botín es la ley de la guerra. A los soldados se les paga con el botín. En Granada no se produjo ni botín. El botín de Granada se produjo en la ciudad de Santa Fe, que se venía construyendo con anterioridad precisamente para conquistar Granada. Esa ciudad de Santa Fe se repartió luego entre los soldados, cada uno en su medida, en pago de los esfuerzos que habían hecho para la conquista de Granada. En Granada no se hizo ni botín. 1492, comparen ustedes esta situación con la conquista de Constantinopla en el año 1453, donde lo que ocurre es lo contrario. No son los cristianos los que entran en tierra islámica, son los musulmanes los que entran en tierra cristiana, degollando, exterminando, eliminando todo lo preexistente. Dos fechas fundamentales, 1453 y 1492, que marcan las fronteras de Europa. Europa no existe como continente. Usted ve América y sabe que está América. Uno mira África y sabe que es África. Mira Australia y otro tanto. Europa, ¿dónde está Europa? Europa no existe como realidad continental. Europa es una pequeña península de un gran continente que es Euroasia. Ese es el auténtico continente, el continente euroasiático. Europa es una peninsulita de ese gran continente euroasiático. ¿Qué define a Europa? ¿Por qué hablamos hoy de Europa como un continente cuando no lo es? Define la cristiandad, una cristiandad que va a ser marcada precisamente entre 1453, con la conquista turca de Constantinopla, y 1492, con la conquista de Granada por los españoles. Estos dos eventos marcan la realidad continental europea. Por lo tanto, segundo de los eventos de los que quería hablarles a ustedes del año 1492. El tercero, pues ya está en la mente de todos ustedes, naturalmente, el descubrimiento de América, ese fabuloso descubrimiento de lo que es los confines del mundo, los confines del Atlántico, esa tierra que separa el planeta en dos, que es un muro inexpugnable que impide llegar a Asia por la costa, hacia la costa oriental, navegando hacia la costa oriental. Pues ese es el tercer gran descubrimiento que se va a hacer en el año 1492. Por cierto, tampoco lo sobredimensionemos, porque lo que se descubre en aquel momento es una pequeña islita y poco más. Una islita que hoy damos en llamar la Española, desde el primer momento se llama la Española, 70.000 kilómetros cuadrados, en la que conviven al día de hoy dos países, la República Dominicana y Haití, y eso va a ser la presencia española en aquella parte del mundo durante muchísimo tiempo. Cuando en el año 1504 muera la reina Isabel la Católica, la presencia española en América se sigue limitando a la isla de la Española. No podemos hablar del gran imperio americano, del gran territorio hispanoamericano que hoy nos imaginamos con nuestra visión de las cosas. No es así, ni muchísimo menos. Apenas es la isla de la Española. Será a partir de la muerte de la reina Isabel la Católica que se produzcan todas las demás grandísimas conquistas que van a hacer posible la aparición y la existencia de una gigantesca España en todo el mundo. Por lo tanto, el tercero de los eventos. Cuarto de los eventos, otro del que no se habla casi nunca. Un papa, un español, se sienta en la silla de Pedro, cosa que ocurre también en el año 1492. Alejandro VI, uno de los mejores papas de la historia de la Iglesia, que hizo bien todo aquello que tenía que hacer. Fue un buen papa, condujo bien la Iglesia,
la condujo con piedad, resolvió bien los problemas políticos que se sucedieron durante su reinado entre el año 1492 y 1503. De vida disipada, nada más, como tantos papas renacentistas anteriores y posteriores. Poco conocido es que Alejandro VI, además de ser papa estos 11 años de los que le hablo a ustedes, había sido vicecanciller de la Iglesia, vale decir, el segundo puesto más importante entonces en la institución eclesiástica, por debajo del Papa, vicecanciller de la Iglesia durante 6 papados. Esto no lo ha hecho nadie en la historia. Ser vicecanciller de la Iglesia durante 6 papados es un récord que solo le cabe a Alejandro VI. Los 6 papados anteriores al suyo, lo cual da buena cuenta de lo que era precisamente su capacidad de administración, sus dotes de mando y tantas circunstancias que concurrían en su personalidad y que le hacían la persona idónea para aquellos tiempos en la Iglesia. Perseguido también por la leyenda negra, ¿qué le vamos a hacer? Todo aquello que huele a español inmediatamente se ve absorbido por la leyenda negra de una manera que es prácticamente inexorable. Hemos hablado ya de 4 de los grandes logros del año 1492 y nos toca adentrarnos ahora en el 5º, en aquel que nos congrega a ustedes y a mí hoy aquí, que es precisamente la aparición de la gramática española en el año 1492, creada, escrita, dirigida por Antonio de Nebrija. ¿Qué es lo que hace Antonio de Nebrija, para que nos entendamos? ¿En qué consiste la verdadera aportación de Antonio de Nebrija a este relato que estamos haciendo? Antonio de Nebrija va a hacer una cosa que en definitiva es sencillísima y simplísima, pero se había tardado 15 siglos en hacer. Va a aplicar a las lenguas vigentes, a las lenguas modernas, a las lenguas que se hablan en aquel momento, una metodología que se viene utilizando desde muchísimos siglos antes solo para lenguas clásicas. Había gramáticas del griego, había gramáticas del arameo, había gramáticas del hebreo, había gramáticas del latín. A nadie se le había ocurrido, fíjense ustedes qué cosa más tonta, aplicar ese arte, que así se llamaba, por cierto, gramática era sinónimo de arte. Si se hablaba de arte, se hablaba del arte de la gramática, se hablaba de la gramática. Aplicar ese arte a las lenguas modernas. Antonio de Nebrija, gran gramático del latín, que por cierto, unos años antes de haber escrito la gramática española, había escrito una gramática del latín celebradísima y que era la más consumida en Europa y que había dado lugar a decenas y decenas de ediciones, basado en ese conocimiento extraordinario que tenía del arte de la gramática, decide aplicárselo a su propia lengua, que no es otra que la lengua del español. Así que algo tan sencillo como esto, imagínense ustedes cuántos inventos, cuántos hallazgos en la historia hay de este tipo. Imagínense ustedes que mañana, dentro de 100 años, descubriéramos que con un caramelo de fresa se cura el cáncer. Fíjense ustedes. Y entonces estaríamos diciendo, ¿cómo pudieron estar siglos y siglos y años haciendo amputaciones, haciendo radioterapia, haciendo quimioterapia, haciendo estas barbaridades que hacían? Cuando con un simple caramelo de menta de fresa se curaba el cáncer. Esto es lo que hace Antonio de Nebrija. Una cosa, hemos estado 15 siglos aplicando este arte a lenguas que no hablamos o que hablan solamente las élites. Vamos a aplicar ahora este arte a las lenguas que efectivamente hablamos. Así que Antonio de Nebrija será el primero en conseguir que una lengua hablada tenga una gramática propia, adelantándose con esto a todas las otras lenguas modernas existentes en Europa. Miren, 1492 se produce, como les he dicho, la primera gramática de la lengua española. La segunda de las lenguas europeas va a ser en 1536, la gramática del portugués, casi 40 años después. Es más de 40 años después, 44 años después. 1537, un año después, la del alemán. 1550 la del francés, más de medio siglo después, tiene por fin el francés tiene gramática propia. 1586 la del inglés,
casi un siglo después de la lengua, de tener el español su propia gramática escrita por Antonio de Nebrija, por fin tiene el inglés la propia. Pero es que entre esta primera gramática realizada por Antonio de Nebrija para esa lengua moderna y hablada en aquel momento, que es el español, y las que van creando otros autores de las lenguas que se hablan en Europa, otra de las cosas que va a tener importantísima la gramática de Antonio de Nebrija es crear toda una escuela que va a posibilitar la labor evangélica y misionera de los españoles en América, porque contrariamente a lo que se pueda pensar, la evangelización española en América, en Filipinas, en África, en todos los lugares en los que tuvo lugar, nunca fue en español. La evangelización española fue en las lenguas vernáculas. No podía ser de otra manera, en realidad, si lo piensan ustedes. Era muy difícil conseguir de repente, en pocos años, que toda una población que no era capaz ni de entenderse entre sí, 2000 lenguas se hablaban en América, según se estima, cuando llegan los españoles. Ese es un tema que ha revisado muy bien precisamente Miguel, y cómo esas lenguas se han ido perdiendo a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, hasta ser al día de hoy, me parece que has dicho 800. No, 700, 1300 lenguas se han perdido en este lapso de tiempo en América. ¿Cómo convertir a tantas personas que ni siquiera eran capaces de hablarse entre sí? ¿Cómo conseguir una evangelización en una lengua que era absolutamente lejana y ajena a ellas? La evangelización tuvo lugar en las lenguas autóctonas que aprendían los misioneros y los evangelizadores españoles gracias precisamente a las gramáticas que escribían otros misioneros y otros evangelizadores españoles basándose en el modelo propuesto por Antonio de Nebrija. Es decir, que Antonio de Nebrija no solo es el padre de la primera gramática escrita de una lengua moderna, sino que es también su gramática la madre de cientos y cientos de gramáticas que se escribieron en América de multitud de lenguas. Me voy a permitir leerles a ustedes los nombres de algunas de las lenguas cuyas gramáticas fueron escritas por evangelistas y misioneros españoles. Tengo para un ratito, van a ver ustedes. Náhuatl, tarasco, purépecha, otomí, ñañú, mixteca, zapoteca, maya, pocomchí, chipcha, quiché, cachiquel, zutuil, cedal, vilela, achagua, guaraní, lule, toconate, aymara, toconoté, mapuche, mapudungún, araucano, huasteca, tarahumara, ópata, caíta, tepehuana, guajiro, y en Filipinas el tagalo y el iloca. Todo esto son lenguas que tienen gramática gracias a los gramáticos españoles, que no eran otra cosa que misioneros, los cuales se van a basar en el modelo de Nebrija para poder escribir estas gramáticas. Antes les he dicho las fechas de las gramáticas de algunos países europeos, ¿no? Bueno, pues vamos a compararlas ahora con las primeras gramáticas de las lenguas que se escriben en América. Para cuando en 1536 por fin una lengua europea, el portugués, tiene su propia gramática, 5 años antes ya lo tiene el náhuatl en México. Y 16 años después el náhuatl tendrá todavía una segunda gramática, es decir, 2 misioneros españoles se van a tomar la molestia de escribir una gramática del náhuatl, lo que convierte al náhuatl, una lengua mexicana, hablada en México y todavía al día de hoy hablada en México, en la primera lengua de la historia que tiene 2 gramáticas, incluso antes que el español. El español es la primera que va a tener una gramática. El náhuatl mexicano va a ser la primera que tenga 2 gramáticas. Para cuando el francés en 1550 tiene su propia gramática escrita por un gramático francés, un español, Juan Fernández, ha escrito la gramática del japonés.
porque la primera gramática del japonés también la escribe un español, como también un español va a ser el primero que escriba la primera gramática del chino, y como también un español va a ser el primero que escriba la primera gramática del árabe. Y por cierto, esta gramática del árabe, según he tenido ocasión de escribir hace bien poco, e incluso después de introducirme en estos ámbitos hispanistas, resulta ser al día de hoy la segunda gramática de la historia, por delante incluso de la escrita también por españoles del náhuatl. Un español, Pedro de Alcalá, nada más entrar en Granada, va a ser también el primero que escriba una gramática del árabe. Así que el orden correcto de las cosas al día de hoy, según lo tengo establecido, es 1492, primera gramática de una lengua moderna de la historia, la del español, Antonio de Nebrija, 1500, les puedo decir la fecha, lo que pasa que ahora no la recuerdo, sí, 1505, solo 13 años después, la gramática del árabe, escrita también por un español, 1531, la primera gramática del náhuatl. Entre 1492 y 1531 los españoles escriben tres grandes gramáticas, la del español, la del árabe en segundo lugar y la del náhuatl. Y bueno, ya por terminar un poquito con la figura de Antonio de Nebrija y por poner punto final a esta charlita y que podamos entrar en un coloquio pues, más o menos divertido, como sin duda lo será, pues decirles que este señor, Antonio de Nebrija, nace en el año 1455, va a morir en el año 1521, va a pasar por muchas ciudades del mundo, va a recibir su formación principalmente en Sevilla, también en Bolonia, en ese maravilloso edificio boloñés que es el Real Colegio Español de Bolonia, que al día de hoy sigue existiendo. Bolonia es la primera ciudad universitaria de Europa, Salamanca será la cuarta, Bolonia es la primera, y el primer colegio extranjero existente en Bolonia para alumnos venidos del extranjero es el Real Colegio Español, en el cual tuvo ocasión de estudiar precisamente nuestro Antonio de Nebrija. Después de realizar sus estudios en Sevilla y en Bolonia, pues va a desarrollar lo que es su carrera profesional principalmente en tres ciudades, Sevilla, Salamanca y Alcalá de Henares, con un interregno de 3 años, que es el más importante de su vida intelectual, que es la parada que hace en la ciudad de Zalamea para trabajar para un señor que se llama Juan de Zúñiga, a cuyo servicio va a realizar precisamente la gramática del español. En Alcalá de Henares va a tener 2 estancias, a cuál de ellas más interesante. En la primera se incorpora al equipo que tiene que producir aquella obra magna de su época, porque lo fue, que no es otra que la Biblia políglota que había promovido el cardenal Cisneros, al mismo tiempo que promovía su Universidad de Alcalá de Henares. Saldrá mal parado de su participación en esta elaboración de la Biblia políglota. La Biblia políglota, contra lo que muchas personas creen, no consiste en realizar una traducción de la Biblia, pongamos por caso, al español, al francés, al italiano y al inglés. No, la Biblia políglota es una comparación de la Vulgata en 3 lenguas clásicas, que no son otras que el griego, el arameo y el hebreo. El problema que se plantea nuestro buen amigo Antonio de Nebrija, que debía ser persona ciertamente complicada en el trato con él, es que antes de proceder a la traducción al griego, al arameo y al hebreo, Antonio de Nebrija proponía la revisión de la Vulgata que se había escrito en el siglo IV por San Jerónimo, por cierto, por orden de otro papa español, que no es otro que el Papa San Dámaso, que al día de hoy da nombre al Seminario de Madrid. Ese Papa Dámaso el Grande, que es uno de los grandes papas de la historia de la Iglesia, que también es español. Pues nuestro buen Antonio de Nebrija, antes de proceder a la traducción de la Biblia Vulgata, que ya llevaba desde el Concilio de Trento, que ya iba a ser desde el Concilio de Trento la oficial en toda la vida de la Iglesia y que ya era conocida desde hacía 12 siglos, pues el hombre lo que proponía es revisar la Biblia Vulgata y solo a partir de ese momento realizar la traducción al griego, al arameo y al hebreo.
fue expulsado de aquel equipo de trabajo, se fue a la ciudad de Salamanca, luego de Sevilla, y en el final de sus días el cardenal Cisneros lo reclama de nuevo para la Universidad de Alcalá de Henares, donde declara que lo pone a su servicio con el privilegio de que leyese lo que él quisiese, y si no quisiese leer, que no leyese, y que esto lo mandaba dar no porque trabajase, sino por pagarle lo que le debía España. Bueno, pues muchas gracias, aquí he terminado. Bueno, ahora pasamos a las preguntas y respuestas. Por favor, para que sea esto más dinámico, preguntas cortas. Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Me llamo José Francisco y amigo de Luis. Quería comentarte una cosa, Luis. Cuando los virreinatos desaparecen, en 1821, el de Nueva España concretamente, quería que explicaras un poco, sí, creo que lo hemos hablado una vez, que en México ahora, que lo que era antes Nueva España, el náhuatl y el quechua era el 80% de lo que se hablaba y el resto era el español. Sí. Es cuando viene Benito Juárez, la Revolución, entonces cuando se introduce todo ese cambio que se hace por el tema de los principios revolucionarios de la Revolución Francesa, la famosa la ley del hombre y el ciudadano, ¿no? El manifiesto del ciudadano, que el que no estaba conmigo estaba contra mí y el que había que actuar con contundencia, igual cuando la vendé, ya sabes, ¿no? Y nada, pues si bueno, querías explicar un poco. Sí, cómo no, si no algunas cositas. Vamos a ver. El náhuatl se habla en México, el quechua en Perú. Son las dos lenguas. Hay 4 grandes lenguas, el náhuatl, el quechua, guaraní y aymara, y hay muchas más. El náhuatl es en la parte norte, el quechua en la parte sur. Así que en México estamos hablando del náhuatl. Por otro lado, México y Nueva España es una identidad que podemos crear hoy, pues realmente desde el desconocimiento de la historia. El virreinato de Nueva España llegó a tener 8 millones de kilómetros cuadrados, México tiene al día de hoy 1.900.000 kilómetros cuadrados. Es decir, y España, cuando se produce la independencia mexicana en el año 1821, le deja a México 5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, todo el actual México, las 5 repúblicas centroamericanas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, y 2,5 millones de kilómetros cuadrados que se hallan hoy día en Estados Unidos. Desde 1821 hasta el día de hoy, y notablemente hasta 1848, es decir, en apenas 27 años, se produce un proceso inexorable por parte de los mexicanos de pérdida de territorio, hasta quedarse en casi la tercera parte, poco más de la tercera parte de lo que es su territorio original. Todo esto por lo que se refiere, es decir, vamos a ir poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Para que sepamos de lo que hablamos. Y ahora concretamente el tema de la lengua. Efectivamente, cuando España abandona América, se puede establecer, grosso modo, que un 20, un 25% de los indígenas americanos son capaces de desenvolverse en español. El 75% restante se sigue desenvolviendo en sus lenguas vernáculas. Bien, es verdad que esas lenguas vernáculas ya se han reducido, muchas de ellas, y se ha producido un proceso de conversión de las lenguas más importantes en lenguas francas. Por eso, justamente, quechua y náhuatl le deben al período español el hecho de alcanzar su máxima vigencia. Cuando España llega a América, ni el náhuatl ni el quechua tienen la vigencia que luego tendrán. Es gracias precisamente a la labor de los misioneros españoles que esas concretas lenguas americanas van agrandando su territorio. Desde ese 25% de indígenas que eran capaces de hablar español a la altura del año 1821 hasta el 90 y largo por ciento de indígenas que lo son capaces de hablar hoy, eso tal vez sea, siempre lo digo de esta manera, y estoy convencido de que es así, tal vez sea lo único o algo de lo poco que esos indígenas les deben precisamente a sus autoridades republicanas, que han sido capaces de implantar para todos ellos, desde el río Bravo
hasta Tierra del Fuego, una lengua en la que entenderse todos. Eso fue una labor de las autoridades republicanas que sucedieron a las autoridades virreinales españolas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Bueno, no sé, es una pregunta trampa, pero en aquel tiempo, cuando se hizo en aquel tiempo, el quechua, el náhuatl y el maya ¿era un solo idioma o varios? No, varios. Hay 2000 lenguas. Cuando los españoles se estima. No, pero, perdón, me refiero. Es que no sé si. Es que no. No tienen la misma raíz. Nada que ver. No, pero me refiero es que hay varias lenguas mayas actualmente y en náhuatl se han dividido en varios. Sí. Hoy mismo. Pero entonces aquel tiempo era un solo idioma. Vamos a ver, según cómo definamos un idioma, porque claro, una manera de definir el idioma para ser tal tiene que tener literatura. Y por lo tanto en América no podemos hablar desde ese punto de vista de ningún idioma, porque ningún idioma tenía literatura. No había escritura en América, tal vez, bueno, sí, hay una suerte de escritura semijeroglífica en la parte justamente de Mesoamérica, en la parte de México, y nada más, no hay escritura. Desde ese punto de vista no podemos decir que existiera ningún idioma en América, porque ninguno tenía literatura. Ahora estamos hablando seguramente de otra cosa, ¿no? Estos idiomas efectivamente tienen también sus, digamos, mochilas dialectales, como le pasa a todos los idiomas. No es lo mismo el español que se habla en Madrid que el que se pueda hablar en Andalucía y en determinadas partes de Andalucía y llegar, o en Asturias, donde ya se llega a una cosa que llamaríamos un dialecto y que es el bable. Entonces, efectivamente, podemos hablar de dos cosas. Lenguas, se dice 2000. También se habla de familias de lenguas. El dato ahora no te lo puedo decir porque no me viene a la cabeza. Vale, no pero está hay claro. también familias de lenguas. Pongamos que sean 400. Es decir, las lenguas estaban emparentadas en modo tal que podemos hablar de la existencia en América de unas 400 familias de lenguas. Sí, eso me imaginaba. Bueno, venga. Entonces, Luis, la posición del republicano mexicano a la población fue por la fuerza, ¿no? Sí. Había que estudiar español. Sí, claro. Sí, como no había... Y hasta con genocidios, por supuesto. Sí. Bueno, en muchas partes de América lo fueron. Vamos, eso es indiscutible. Sí, siguiente. No solo eso. Me lleva lo que has preguntado me lleva a otro tema muy interesante, que es lo ocurrido en Filipinas. Claro, porque Filipinas, cuando España abandona Filipinas en el año 1898, la lengua en la que se tienen que entender los filipinos es el español. Está muy poco extendida, ¿eh? Ahí no podemos hablar ni siquiera de un 20% de la población, pero sí que tienen nociones de español para entenderse. La primera constitución filipina, la que hacen los filipinos para independizarse, con la que declaran su independencia, está escrita en español y declara el español como lengua oficial. Bien, es verdad que provisional, lo dice así en la Constitución, a la espera de ver lo que hacemos. Pero de momento lengua oficial el español, lo que indica que efectivamente es la lengua en la que los filipinos, otro archipiélago donde había pues cientos de lenguas, dos principales, el tagalo y el iloca, pero cientos de lenguas que eran incomprensibles entre sí, se tienen que entender en español. La segunda constitución filipina del año 1935, que se emite siendo todavía los yanquis la potencia colonial, es una especie de constitución que se les da para la autonomía, sigue declarando el español como lengua oficial. Lo que pasa que ya aquí acompañado del inglés y español como lengua oficial. Y a partir de la Guerra Mundial prácticamente el español ha desaparecido prácticamente de Filipinas hasta el punto de que al día de hoy no existe español. Pero este proceso justamente de anglofonización de la población se hizo de manera también, efectivamente, Filipinas fue parte del Virreinato de Nueva España, como Guinea Ecuatorial fue parte del Virreinato de La Plata. Es decir, que la capital de Guinea Ecuatorial, por curioso que nos parezca aceptarlo así, fue Buenos Aires durante 40 o 50 años. La capital de Guinea Ecuatorial fue Buenos Aires.
quisiera añadir una cosa muy importante, y es que cuando hablamos del idioma español universal, es porque nos podemos entender en cualquier parte de los 21 países donde existe oficialmente y también en otras partes, en los 100 millones que se hablan en otras partes fuera de estos 21 países. Eso no sucede con el hindi, no sucede con el árabe, no sucede con el mandarín. Es que esto es muy importante. El marroquí no se entiende con el de Arabia Saudí. Es decir, esto se debe muchísimo a la Real Academia Española, a las academias españolas que existen en todos los países americanos, que se han juntado, se han buscado consenso. Está el diccionario que es consensuado, el pan hispánico, y bueno, hay muchas otras cosas más. Hubo un momento en la creación de las repúblicas hispanoamericanas en que la tentación fue en sentido contrario, Es decir, cada país intentó establecer su propia manera de hablar el español, su propia gramática, su propia ortografía. Gracias a Dios este proceso duró muy poquito tiempo, pero tiene grandes adalides. Hay un tal Bellido, yo sí, creo que es Bellido. Bueno, si no se llama Bellido, se llama de otra manera, lo mismo me da. Pero luego, gracias a Dios, en poco tiempo se impone el sentido común y se vuelve a lo que finalmente se ha conseguido, que es un consenso en el entorno del español, pero no siempre fue así, La primera tentación que tuvieron estas repúblicas que acceden a su independencia fue justamente la de independizar también su español, Nunca recurrir a lenguas indígenas, nunca. Esa tentación no ocurrió en ningún momento. La de independizar su propio, algo que estamos incluso viendo en estos momentos en España. Estamos viendo cómo en Asturias se intenta crear una nueva variedad de español, no digamos en Andalucía, se ha creado ya toda una comisión de hablas andaluzas. Pues este proceso que nos puede parecer tan raro, si es que al final los seres humanos estamos todo el día haciendo lo mismo. Este proceso se produjo ya en América, lo que pasa es que duró muy poco tiempo, por fortuna. Sí. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Dávila. Quisiera agradeceros toda la información que me habéis dado, que ha sido muy abundante, y tengo algunas cosas que supongo las conocéis, pero para mí forman parte de mi inquietud filológica sobre estos temas. En primer lugar, tengo que pensar que estas lenguas que se hicieron en América, todas esas lenguas que nacieron, lógicamente enlazadas y organizadas por la gramática de la lengua castellana de Navrija, supongo que tendrían un vocabulario que sería distinto al que el español inicialmente. Supongo que tendría, aunque no escribiesen, sus comunicaciones serían sujetos a la gramática, pero también con su propio vocabulario. Ese vocabulario tal vez en el tiempo se fue fundiendo con el otro vocabulario que hablaban, y entonces eso quería rematarlo porque creo que es importante. Lo ha dicho muy bien, Miguel. Ya lo sé que lo ha dicho muy bien. El español consta de 93.000 vocablos, de los cuales 17.000 provienen, y luego estos vocablos americanos no se van a expandir de igual manera. Uno va a la Argentina y escucha hablar unos argentinismos que poco tienen que ver con los colombianismos de Colombia, generándose palabras que todos conocemos y que son hasta muy divertidas, ¿no? Porque en Argentina, en Chile la polla no es otra cosa que un sorteo de lotería. En Argentina es una copa que se da, existe me decía mi madre, yo creo que había algo de exageración en el tema, pero no dejaba de ser divertido, que todos los años se disputaba la gran polla del presidente. Estas cosas ocurren gracias precisamente a estas variedades a las que puede dar lugar el español, el famoso verbo coger, ¿no? Que en España pues se tiene la acepción de asir, en México solo la de copular, y en Argentina solo la de copular, y en México las dos. En México se puede coger un bolígrafo y se puede coger otra cosa, una persona. Respecto a Antonio Nebrija, tendría que hacer una pequeña observación. Nebrija estuvo 17 años viviendo en Zalamea de la Serena. He dicho 3, ¿verdad? Sí, he dicho 3 exactamente. Pero precisamente allí es donde hace una corte literaria a los Reyes Católicos, y en esa corte literaria de los Reyes Católicos, el que era el registrador, era Antonio Nebrija, fue el registrador de ellos. Pero no quería referirme en que fue en Zalamea de la Serena, según todos los comentarios que he investigado,
quería allí donde hizo la gramática de la lengua castellana. Allí fue donde se hizo el tratado. Después, a lo mejor, pues fue editada y publicada en Granada, en Salamanca. Y por cierto, con muy poco éxito. Su Bueno, obra exitosa tuvo más es éxito, eso fue las traducciones latinas, sí, señor. instituciones latinas. La gramática del español no tuvo ningún éxito, ninguno. Su primera edición se limita a unos 1000 ejemplares y ya no se hace una segunda edición hasta 1744. 2 siglos y medio después, impresionante, ¿eh? Esto demuestra también cómo la historia tiene sus caprichos, tiene descubrimientos que nos parecen muy importantes contemplados desde este punto de vista, en su momento no lo fueron. Es decir, lo que se siguió apreciando en estos 2 siglos y medio de la obra de Antonio de Nebrija fue sus conocimientos de latín y las aportaciones que había hecho sobre el latín, no su gramática española. Solo va a conocer su segunda edición en 1744. Esto es grande, ¿eh? Finalmente, quiero incidir también en su obra La Apología, que la hizo precisamente en Alcalá de Henares, por el tema que tuvo con la recepción en aquel entonces de Deza, y que entonces el cardenal Cisneros lo salvó de esa situación. Subrayando esto nada más, agradeceros toda vuestra Bueno, pues a propósito de eso, también, claro, tenemos nuestro tiempo y tenemos nuestras preferencias también a la hora pero evidentemente es que tocó todos los palos. Nos hemos quedado en el tema de Antonio Nebrija, el gramático experto en latín, que escribe 5 o 6 obras sobre la gramática latina, porque luego la gramática española también es muy extensa y también se corresponde con muchas obras. Pero es que Antonio Nebrija trató temas de historia, escribe muestra de la historia de las antigüedades de España, de velo navariensi, de velo granatensi, la guerra de Granada, tocó el campo del derecho, Ius Civilis Lexicon, léxico del derecho civil, tocó el tema de la medicina, escribió Pedaci Dioscoridis Anaxarvei de Medicinali Materia Libri Quinc, con 47 páginas de vocabulario médico en español, tocó el tema de las matemáticas en 3 obras como poco, tocó el tema de la astronomía en multitud de obras también, es decir, es un auténtico políglota. Yo me he ceñido a su relación con aquello que le ha hecho más famoso y, como estamos viendo, desde bastante tarde, desde 1744. Me he ceñido a ese campo, pero estamos hablando de un verdadero intelectual de todo tipo que fue capaz de tocar todos los palos y de tocar todos los campos del saber imaginable en su época. Bueno, ya para una última pregunta. ¿Una última pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta a Miguel. En tu intervención antes has dicho de que al español se le llama castellano, o también se llama castellano, porque es una forma como de igualarla con el resto de las lenguas. Con el catalán me ha parecido entender eso, de equipararla. Vale. No es posible que aparte de eso sea también porque al definir a lo que es el castellano como español es un signo de identidad de la existencia de una nación que se llama España. Y España hoy es una idea, es un concepto que mucha parte, sobre todo de la población de izquierda, la niega, porque consideran que es un error histórico. ¿Es una forma, por ejemplo, de eliminar la existencia de la nación española, llamándole castellano y no español? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es que cuando he querido decirlo, lo he querido hacer muy diplomáticamente. Es decir, todas las comunidades que tienen lengua cooficial, la enseñanza que se da en ellas lo hacen de esa manera, es decir, el de hablar del castellano con esa finalidad, es decir, tenemos el castellano, pero tenemos aquí el catalán, tenemos aquí el vasco, y ¿cuál es el trasfondo de eso? Pues el tema de decir, oye, somos distintos, ¿no? Ese es el típico problema que tenemos con todas esas zonas. Es curioso también una cosa que quería comentar. Hemos hablado de 24 millones de personas en el mundo que están aprendiendo o que están ya en un nivel medio avanzado del español. Que es la suma, esos 24 millones que están aprendiendo el español, la suma de todas las comunidades de Galicia, País Vasco, Navarra, Valencia, Cataluña, Islas Baleares, no suman esos 24 millones. Es decir, por un lado hay una zona que quiere
o que tiene otras ideas distintas, o un desprecio o un no querer el español, y hay otros que están aprendiendo el español. Y me quiero aprovechar también para volver a hablar de la tabla que enseño, donde digo lenguas nativas, y somos la segunda lengua nativa en el mundo como idioma. Y cuando hablamos de lengua nativa más aprendida, está por supuesto el inglés, el chino. La diferencia que hay, ya no con el inglés ni con el chino, sino con el francés, el alemán, a nivel de cientos de millones de personas que no son de lengua nativa francesa o alemana, es preocupante en que España solamente tengamos 100 millones que están fuera. Bueno, de esos 100 millones, realmente los que están aprendiendo son 60 millones, si no me equivoco. Eso para mí es el tema de que, por eso cuando presenté el vídeo de Carlos Leáñez, es porque tenemos que buscar formas de poder, de que el idioma español siga creciendo. Y de esta manera es lo que comenta este señor Carlos Leáñez, la forma de poder ver que en esos países principalmente podemos entrar mucho más. Bueno, yo añadir sobre este tema, yo no tengo ningún inconveniente a llamar castellano al español. Para mí llamar castellano al español es prácticamente lo que hacen los ingleses con su lengua. Es decir, porque el inglés es el castellano. Para hablar del español ellos tendrían que hablar del británico. En la isla británica hay 3 grandes unidades sociales, históricas, llamarla como quiera: Escocia, Inglaterra y Gales. Aparte, si se quiere, incluso Inglaterra. El idioma común de esas 3 comunidades sería el británico. Y si ahora lo llaman inglés, sería lo mismo que llamar castellano al español. No tengo ningún inconveniente. El castellano nace en Castilla, se proyecta por todo el mundo, tiene la magnífica expansión que tiene, y me encanta la palabra. El problema que tenemos con la palabra castellano es que muchos de los que utilizan la palabra, no todos por cierto, en su momento tuve también ocasión de hacer un estudio muy interesante, que es el de ver cómo llamaban esas constituciones americanas que llaman a su lengua, porque hemos visto que 4 o 5 países iberoamericanos no declaran tener una lengua oficial. Pero todos aquellos que sí declaran tener una lengua oficial, me tomé la molestia entonces de ver cómo lo llamaba cada uno de ellos, y saqué un precioso empate. Más o menos estábamos hablando de 8, ¿verdad? De 8 constituciones que lo llamaban español y 8 constituciones que lo llamaban castellano. A mí me parecen 2 términos preciosos y perfectamente intercambiables, sin ningún problema. Pero todos sabemos que en España una serie de personas están haciendo un uso político de llamar a la lengua española castellano. Lo hacen con una premeditada intención. Una premeditada intención que, por otro lado, si lo pensaran un poquito, se ponen eso que se dice de hacerse trampas en el solitario. Porque desde el momento en que tú dices que no hay que llamarlo español, sino que hay que llamarlo castellano, porque yo llamo catalán a lo que yo hablo en Cataluña, pues entonces es casi como reconocer que todos somos españoles y que en Castilla se habla castellano y en Cataluña catalán. Pero si realmente tú creyeras que tu unidad es completamente independiente y completamente separada de todo lo demás a lo que das en llamar español, pues no tendrías ningún inconveniente en que lo llamaran español. Como yo no soy español, que ellos lo llamen como quieran. De momento que dicen, no lo llames español, llámalo castellano. En definitiva, si lo pensaran un poquito, es una afirmación de españolidad. Y eso la Constitución española lo resuelve muy bien. Porque dice, el castellano es la lengua española oficial del Estado. El castellano es la lengua española, es decir, todas las lenguas son españolas. Es una trampa en el solitario que se hacen los independentistas. Pasa que ellos no piensan en esto, ellos simplemente piensan en, lo llamamos castellano y lo denigramos. No, si usted no se considera español, déjeme a mí que lo llame como me plazca, puesto que usted ya habla catalán. Yo quisiera... No sucede con el tema de la colonización e hispanización, expresar una pequeña discrepancia al respecto, porque como Alberto Gil Ibáñez comenta, el que denomina domina, y por eso el señor Trump ha puesto ahora el Golfo de América, al Golfo de Nueva España, ¿no? Yo considero que las terminologías evolucionan, los conceptos evolucionan en el tiempo. El castellano tuvo su momento en su historia
y evolucionó, como lo dije en la primera diapositiva, y creo que deberíamos todos hablar del idioma español con el concepto de que es universal y que todo el mundo que habla no se está refiriendo al castellano como comunidad de Castilla. Creo que te entiendo, pero eso es generar incertidumbres. Para mí eso es generar incertidumbres, porque unos lo miran en la parte negativa y otros lo miran en la parte positiva. De la misma manera como colonia, porque también hay, desde el punto de vista de lo que sea colonizar, significa hay partes que son positivas, pero cuando uno dice colonizaron, es desde el punto de vista negativo. Bueno, muchísimas gracias. A la próxima.